Buenas, vamos a ver aditivos en nutrición de rumiantes. Eh, Mi nombre es Cristian Sarchioni, creo que ya me conocen. Vamos a ver la parte de aditivos. Hoy en lo que es la parte de producción animal, tanto de bovino de carne como bovino de leche, eh, se ve una gran intensificación productiva. ¿Sí? Esta intensificación productiva es básicamente una mayor producción por área de superficie, mejor rinde y carga de animales, lo que por ahí conlleva a usar distintos tipos de herramientas nutricionales que tenemos al alcance, como ser algún tipo de aditivo como los que vamos a ver hoy. En estas intensificaciones de los sistemas productivos, tanto de leche como de carne, como veníamos hablando, tenemos que tener en cuenta de las distintas alternativas que tenemos, por ejemplo, para que esta carga animal, esta mejora de producción que queremos lograr en menor tiempo posible, siempre estamos tratando de lograr una terminación de un animal mucho más rápido, que tenga buen rinde, o una producción de leche, por ejemplo, que tenga más litros de leche por día, en toda la lactancia. Por ejemplo, acá en carne lo que tenemos y estamos viendo es suplementaciones de recrías a campo o recría sobre también pasturas implantadas, no ese típico de el animal a campo solamente comiendo pasturas naturales, sino que ya es con cierto grado de tecnificación dentro del esquema productivo. Obviamente que un feedlot es algo totalmente intensivo que requiere su manejo y su coordinación con lo que respecta al tema de manejo en alimentación, por supuesto, y en la adaptación y bueno, las distintas dietas que hay dentro del feedlot. Lo que es en la parte del tambo también requiere mucha visualización de cómo está comiendo el animal, qué se puede mejorar, cómo está mezclando el mix, por ejemplo. Eh, Acá en esta imagen podemos ver eh, cómo en una de las puntas, ¿sí? Como acá le estoy marcando, se fijan acá hay dos animales que no están comiendo. Em, Básicamente es mucho de manejo. Esos dos animales, sean dos, sean tres, si se fijan del otro lado también eh, hay exactamente dos animales. Todos esos manejos siempre tenemos que ver eh, cómo está repartiendo el mixer, cómo está mezclando el mixer. Es muy importante, tanto en leche como en carne, que el animal siempre reciba el alimento de una forma adecuada. Acá podemos observar eh, como les marco ahí, estos son los llamados nidos que se hacen, que el propio animal en su selección natural eh, va, va eligiendo qué comer y qué no comer. Esto es muy importante a la hora de evaluar qué es lo que está seleccionando el animal. Normalmente siempre, por ejemplo, en vacas lecheras, más que nada cuando están estabuladas, siempre se usa lo que es una TMR, que es una ración totalmente mezclada, que el objetivo de esta ración totalmente mezclada, el objetivo de la ración totalmente mezclada es que sea una ración más homogénea, que no se produzca esa selección que tiene el animal, ¿sí? En esta imagen podemos ver también, son un lote de vaca lechera con suplementación en el piso, o sea, a campo. Em, Siempre tenemos que ver todas estas pequeñas cosas de manejo, ¿sí? Son muy importantes para tomar decisiones sobre qué se puede mejorar o qué no, qué tipo de aditivo me sirve, qué tipo de aditivos no me sirve. Los aditivos funcionan en su mayoría de muy bien, pero tenemos que ver y saber y poder medir el tipo de aditivo que vamos a implementar. Bueno, acá vemos un lote de vacas a campo,
Esto también podemos llamarle que es un mundo real, o sea, no son lo ideal de los comederos de cemento, pero bueno, es un encierra corral con sus falencias y sus bajos costos, pero con sus falencias a la hora de implementar. Al igual que estos son muy buenos, pero se producen, por ahí están movidos por ejemplo, acá el mixer se le complicaría para pasar a alimentar. En estos casos se rompen también. Tenemos que ver estas pequeñas pérdidas. Cada pérdida de estas por día, 2 o 3 veces, cuando alimentamos a los animales, a la semana, al mes y al año, son muchos kilos de alimentos tirados. Todo lo que es macro, micro, minerales que están dentro de esta ración van a ser un costo que yo estoy tirando, más si estoy poniendo un aditivo, que los aditivos normalmente siempre tienen un costo un poco más elevado y, y encarecen esa ración. Tenemos que ver estas pequeñas cosas que tenemos que solucionarse. Acá también podemos observar, bueno, los conocidos autoconsumos, o sea, los autoconsumos de, para feedlot, algunos le llaman feedlot ecológico, bueno, son básicamente autoconsumos de comida. Esto ya es un feedlot comercial con, bueno, corrales y ya cemento. Esto es un patio de comida, por ejemplo, muy bien puesto, con cemento, con pocas pérdidas por barro. Es algo más llegado a lo ideal, ¿sí? No obstante, muchas veces puede haber algún tipo de problema. Esto es uno de los estamos más grandes de la República Argentina. Acá también podemos observar, fíjense, si un silo, allá atrás las celdas de comida. Esto también es un patio de comida, al igual que el anterior, pero bueno, a distinta escala. Siempre tenemos que observar las diferentes estructuras y los distintos establecimientos son siempre muy variados. Acá se fijan, bueno, techo para fibra, poco visto acá en Argentina, bueno, las diferentes calidades de forrajes, por ejemplo, 40% de forraje, 30% de forraje, 25% de forraje, el resto de concentrado. Ya llega un punto de que, como vemos en la última imagen, es de solamente un 8% de forraje, todo el resto es de concentrado, ¿sí? Son las distintas dietas y las distintas formas de alimentación, las distintas materias primas. Todavía estos son pelotas de barro que se encuentran dentro de la comida, o sea, esto es directamente en el comedero del animal. Acá también podemos observarlo exactamente lo mismo. Vemos alambre. Esto que ven acá abajo es una comida dada a vacas lecheras. Imagínense el desperdicio de comida que hay acá, ¿sí? Esto es, acá vemos, es una proteína, un high pro de un girasol, un spear de girasol high pro, y fíjense las cantidades de pelotitas que hay. Eso es porque viene húmedo, se empiezan a formar pelotas y bueno, todo esto les quiero hacer referencia antes de comenzar a hablar en sí de los aditivos que hay en el mercado que podemos acceder. Es siempre vean dónde están parados con el general del establecimiento, o sea, leche o carne, ¿sí? Fíjense acá, 34 grados un silo, no es lo más normal, no es lo que buscamos, siempre se busca un silo de 30 grados para abajo, ya está un silo que empieza a tomar temperatura. Si se fijan en las imágenes están en 35 grados, algunos llegan a más, pero bueno, siempre la materia prima con la que se cuenta. Esto sería más ideal. Esto era una TMR en un tambo y bueno, no se aprecia bien del todo en la foto, pero es una TMR con algo o sea, se mojaba, tenía problema el mixer cuando se humedecía la TMR, y acá se ven parte de
de dieta seca y otra parte que está húmeda. No está siendo homogénea la TMR, o sea que ahí tenemos teniendo problemas. Siempre tenemos que ver eh, la comida que está eh, ingiriendo el animal o que le estamos entregando. Si se fijan, esto es una comida recién entregada y esto es una comida a las 4 horas posteriores. O sea que el animal está seleccionando y por algo está seleccionando. Está dejando parte de fibra porque la fibra o está larga o está mal procesada. Y bueno, así son las distintas cosas que vemos en lo normal de la práctica. Como siempre respetar las cargas de los mixers, primero el heno, luego el silaje de pastura, si hay silaje de maíz, luego la cáscara o semilla de algodón, luego los granos húmedos, los granos secos, último las sales minerales y por último toda la parte más líquida eh, para que no evitar la volatilidad de tanto sales minerales como de los subproductos que por ahí son un poco más volátiles. Pero bueno, siempre tratar de respetar estos ítems y de cómo cargar el mixer, muy importantes. La calidad y el tiempo de mezclado es muy muy importante porque para no submezclar o sobremezclado, ¿sí? Para evitar esos. Siempre lo más óptimo es de 7 minutos, ¿sí? Es lo ideal, ¿sí? Ahí tenemos ya una variación de entre un 10 y un 15%, que es considerado bueno. Si estamos en 5 minutos de mezclado en el mixer, por ahí hay un sobremezclado, ¿sí? Hay una variación mucho más grande. Siempre ver lo que la comida está entregando. Pueden analizar con la caja de Penn State qué tipo de comida se está entregando, perdón. Y bueno, es un sistema muy rápido, muy sencillo de ver cómo, qué es lo que le está llegando al animal, porque muchas veces uno formula y siempre se dice que hay tres dietas, una es la que formula el nutricionista, una es la que mezcla el mixero y la tercera es la que come la vaca, ¿sí? Son tres dietas totalmente distintas y esto nos estaría dando una realidad de lo que está pasando y lo que está ingiriendo el animal. También tenemos que tener en cuenta el tipo de procesamiento que tiene la materia prima. Por ejemplo, acá tenemos un concentrado con un grano entero de maíz. Ya esto es un grano molido y húmedo de maíz con un concentrado proteico. Y ya esto es mucho más molido del maíz. ¿Qué se espera de un rumen de nosotros? Bueno, que sea siempre la misma dieta. Recuerden que lo que es la flora ruminal siempre es normal a un tipo de dieta. Y si lo queremos cambiar, por ejemplo, de una celulolítica a una amilolítica, cuando los animales en un ingreso, una adaptación a un feedlot, por ejemplo, eh, tarda su momento y su tiempo eh, entre la flora celulolítica y amilolítica y tenemos que ir haciendo adaptaciones. Tenemos que ver siempre la calidad de los ingredientes, que no tengan variabilidad en ningún insumo, que siempre vengan medianamente con la misma humedad, con el mismo tenor de energía, de proteína, igual cantidad ver la cantidad de kilos consumidos, ¿sí? Ver si los animales están dejando, no están dejando, ver mucho de campo, ¿sí? Mucho de manejo. Mismo horario de siempre de entrega, que no tenga diferencia entre carga y descarga, respetar los tiempos de mezclado, como le dije anteriormente, siempre 7 minutos es lo ideal, lectura de comedero y asignación correcta, bueno, agua de calidad y a disposición. En estas eh, tenemos que ver también la parte de evaluación de bostas, que es un reflejo de lo que está comiendo el animal. Si ven acá, esta es una bosta muy líquida, esta es extremadamente líquida, ya es una diarrea ya copiosa, esto nos está marcando que hay un problema acá de acidosis o algún tipo de problemas en la alimentación, ¿sí? Eh, si se fijan acá hay algo parte de granos también. Esto muy común de encontrar en la parte de adaptación, cuando ingresan los animales, por ejemplo, en un feedlot, si se fijan ahí que marqué, son todas materias fecales. Si miran a contraluz, van a empezar a mirar animales con diarrea, ¿sí? Siempre mirar, observar y hago mucho hincapié en esto porque es fundamental, ¿sí?
¿Qué es lo que queremos? Un rumen con acidosis como este o un rumen saludable como este. Recuerden que las papilas son lo más importante para nosotros en la parte de nutrición, porque si no tenemos papilas no tenemos absorción de muchos nutrientes o ácidos grasos y demás. Bueno, habiendo hecho una leve introducción de lo que hoy, cómo está hoy la producción y las cosas que tenemos que tener en cuenta, eh, por ahí siempre hago mucho hincapié en la parte de manejo y demás, que es una parte muy fácil de ver y, y implementar cambios. eh, por ahí y ver qué tipo de aditivos nos puede funcionar, ¿sí? Hay una diversidad enorme de aditivos en el mercado y la verdad que funcionan muy bien la mayoría tiene muchos estudios o sea, de lo que es el ROI, de lo que es el retorno de inversión sería de cuánto pongo y cuánto me está dando para mejorar lo que estoy haciendo, ¿sí? Y vuelvo a insistir un poco en que siempre hay que ver la parte de manejo y después optar por algún tipo de aditivos que están al alcance de la mano para ser usados en este sentido, para mejorar lo que ya venimos mejorando nosotros con parte práctica, ¿sí? Dentro de lo que es aditivos alimentarios son sustancias, microorganismos, entre los cuales pueden estar las levaduras, o mezclas de sustancias que se incorporan a los alimentos que generalmente van en pequeñas cantidades o pequeña proporción eh, en el momento de producción, procesamiento, almacenamiento o preparación para el consumo del animal, con el objeto de modificar el sabor, textura y conservación, no la apariencia, porque la verdad que al rumiante no le es importante, sí lo que es el sabor y textura del alimento. Según su función y corresponde a la parte de lo que es tecnológicos, o sea, un aditivo tecnológico sería como un conservante, ¿sí? Para que perdure en el tiempo. Muchas veces se le adiciona a lo que es vitaminas o a la parte de aminoácidos, por sobre todo cuando, por ejemplo, cuando en la faena por ahí se ponen algunos conservantes para detener el proceso oxidativo de algunas vísceras que luego van al consumo de, por ejemplo, mascotas, por ejemplo. O conservantes como para que las vitaminas que están dentro de un núcleo mineral no se dañen, ¿sí? Eso es la parte tecnológica. Dentro de los sensoriales, saborizantes, aromatizantes. Los saborizantes son muy importantes para vacas y para terneros. Por sobre las vacas sería cuando hay veces que las sales minerales son amargas, como el óxido de magnesio o el magnesio, por ahí no es muy no es de muy buen sabor y hay que tapar esos sabores para que el animal los consuma. Lo mismo que los aromatizantes o saborizantes con gusto a leche, ¿sí? Eh, para el ternero, para hacer un saborizante lácteo, ¿sí? Nutricionales para, bueno, obviamente están lo que son ya de parte de vitaminas y minerales y aminoácidos, perdón, que pueden ser vitaminas protegidas, aminoácidos protegidos también, zootécnicos como mejoradores de la flora intestinal, promotores de crecimiento, no microbianos, y dentro de los coccidostáticos, antimicrobianos y bacteriostáticos como para hacer una profilaxis y mejorar la producción. Dentro de los saborizantes tenemos, son sustancias que le dan sabor y gusto al alimento. Tenemos el lácteo, que sería para lo que es ovejas y terneros, vainilla, cítricas, especies como orégano y coco. La más usada en bovinos, más que nada, es cítrica siempre, o de naranja o de limón. Dentro, bueno, vacas en sabor vainilla, mantequilla, los aromas que se utilizan, o sea, el sabor. eh, Siempre, fíjense, la mayoría son de cítricos a sabor naranja, para vacas de leche, por sobre todo, y para novillos de engorde. Dentro de lo que es oveja y cabra, se usa mucho lo que es el lácteo, el de vainilla y el de mantequilla, y en los adultos el de naranja, el cítrico de naranja. Siempre los adultos, más que nada, el cítrico de naranja. Dentro de los moduladores de la actividad ruminal tenemos los que son los ionóforos o bacteriostáticos, como sería la monensina y la salocit. Tenemos los que son los buffer,
Los buffers, el efecto que hacen los buffers es regular el pH ruminal, tanto capturando hidrógenos como evitando que se formen, ¿sí? Tenemos también antibióticos, probióticos, prebióticos y enzimas exógenas. Dentro que son los ionóforos como la monensina, la salocit, bueno, la función básica de la monensina es se inserta dentro de la membrana celular que actúa como transportador de membrana. Lo que hace la monensina es aumentar la concentración de sodio e hidrógeno y disminuyen la de potasio dentro de la célula bacteriana. La célula bacteriana, por ende, termina utilizando energía propia para la reproducción para mantener este gradiente de membrana que tiene, ¿sí? Y no progresa, por eso es un bacteriostático. No progresa en el crecimiento, por eso se denomina bacteriostático. Produce una disminución del pH intracelular y la pérdida del gradiente electroquímico transmembrana del microorganismo con gasto energético e inhibición de las bacterias gram positivas. Básicamente la bacteria empieza a querer sacar ese sodio y ese hidrógeno y regular su pH o su ósmosis interna y no la utiliza para su reproducción, por ende queda ahí en la parte stand-by, ¿sí? Acá tenemos un poco lo que es el dibujo. Produce entrada de sodio y de hidrógeno y salida de potasio, ¿sí? Hacia el exterior. Esto sería lo que es interior de la célula bacteriana, ¿sí? Del microorganismo. Produce la salida de potasio y la entrada de sodio e hidrógeno. Esto hace que se produzca un efecto bacteriostático. Son bacteriostáticos para gram positivas, disminuyen la producción de acetato, butirato, de ion hidrógeno y ácido láctico. El ácido láctico es el principal agente que hace disminuir el pH ruminal. Mejora la producción de propionato, que es el que buscamos para la producción, y tenemos un efecto disminuye la acidosis y lo que es el timpanismo. Dentro de los usos tenemos mejora índices de conversión y eficiencia productiva. Tiene una particularidad que la monensina al principio, por ejemplo en ganado de engorde, no es la palabra correcta decir que produce o sea, lo que hace es disminuir un poco el consumo de materia seca, no es que lo disminuye de sobremanera, sino que disminuye un poco el consumo de materia seca regulando el consumo. Pero bueno, básicamente es una de las mejores funciones que provoca es regular el pH y el meteorismo y como bacteriostático. Dentro de lo que se busca siempre con los moduladores ruminales, tanto lo que es monensina, virginia buffer, levaduras, eh, básicamente todos apuntan a aumentar el número de ciertas bacterias gram negativas, que lo que hacen esas bacterias gram negativas es producir más propionato, más ácido acético, que son los ácidos grasos volátiles que más queremos en la parte de producción, ¿sí? No así, lo que siempre se trata de reducir son las bacterias, los lactobacilos, streptococcus, que son los que producen lo que es el ácido láctico o lactato, ¿sí? Y las que producen metano, por sobre todo. Siempre buscamos este tipo de bacterias que son las celeromonas, la megafera, que lo que hacen es aumentar la cantidad de propionato y ácido acético. Acá vemos un poco el tema de costos, el costo de la monensina hoy por un animal por día, estamos hablando de 0,60 centavos de peso, o sea, 60 centavos de peso, casi diríamos que nada, es muy bajo el costo-beneficio de la monensina. Dentro de lo que son las acidosis agudas, siempre también hablando en control de metabolismo ruminal, las acidosis agudas son un gran problema en el ganado
tanto de carne, principalmente de engorde, como de leche también, pero en el que más se ve es en el ganado de engorde a corral, por sobre todo por las exigencias que nosotros estamos haciendo en ese animal, ¿sí? Estamos dando alta cantidad de concentrados y poca cantidad de fibra. Lo que es la acidosis aguda es una disminución del pH, una disminución brusca del pH inferior a 5, 5.5, con destrucción de la flora normal y reemplazo por una flora acidogénica. El principal causante de esta patología es el exceso de hidrógeno, eh, causados también, hay un aumento de lo que son el Streptococcus bovis y los lactobacillus, que son los formadores de hidrógeno, ¿sí? Aumenta la cantidad de hidrógenos y esta cantidad de hidrógeno lesiona lo que es parte mucosa, hiperkeratosis, menor absorción de ácidos grasos, menor eh, absorción de nutrientes, ¿sí? Y hay más cantidad de ácido láctico, ¿sí? Todo esto trae aparejado una menor motilidad ruminal, menos rumia, menos secreción de bicarbonato. Por ende, tenemos una menor cantidad de pH, ¿sí? Y proliferan ciertos microorganismos como, por ejemplo, el Fusobacterium necrophorum y empiezan a lesionar partes de aroma, de rumen y demás. Las acidosis agudas se producen por hidratos de carbono de rápida fermentación, que lo que hacen es, por decir un ejemplo, un maíz molido, un maíz húmedo, lo que hacen es esos hidratos de carbono rápidamente fermentables aumentan la cantidad de almidón dentro de lo que es el rumen. Hay un aumento de la cantidad de esos grasos volátiles, hay disminución del pH, ¿sí? De 6. Ese pH pasa a 5.0, disminuye la cantidad de ácidos grasos volátiles, aumenta la cantidad de ácido láctico, disminuye las celomonas y aumentan las bacterias acidolácticas. Esas bacterias acidolácticas aumentan la producción de ácido láctico, disminuyendo mayor el pH, más el pH, y ese pH empieza a disminuir más todavía con un consiguiente disminución del pH sanguíneo y demás. Externamente vamos a ver un animal que va a tener diarrea, que va a tener pica, o sea, buscando cualquier tipo de mineral que pueda paliar y bajar esa acidez que tiene, ese malestar que tiene el animal, con obviamente disminución del consumo de materia seca. Van a ver un animal ya en un estado eh, muy complicado en la parte ruminal porque es un rumen que está siendo agredido por la acidez, ¿sí? Otra definición de lo que es acidosis, se está usando el término de lo que es el SARA. SARA es lo que es acidosis subaguda, acidosis ruminal subaguda. Es un término que se empieza a escuchar muchísimo, más que nada en tambo, y se está transporando mucho de lo que es la parte de feedlot. Es esa acidosis subaguda que nosotros no vemos, que tiene muy pocas manifestaciones clínicas, que básicamente la manifestación clínica grande se ve en feedlot con comederos llenos y luego vacíos, o con la producción de leche con producciones en forma de serrucho que se llama, que el animal come, consume un par de días, entra en estado de acidosis, deja de comer y por ende si deja de comer disminuye esa producción y luego vuelve a comer, aumenta la producción y luego entra otra vez en estado de acidosis y vuelve al estado normal. Y así sucesivamente, haciendo esos famosos picos en serrucho que hay de producción, o picos de serrucho que se producen en animales estabulados, ¿sí? En animales feedlot, que por ahí cuando están con un pH normal, come el animal, entra en acidosis, que nosotros no lo apreciamos, deja de comer y así sucesivamente. Es una condición que el pH ruminal se reduce por entre 5.8 y 5.5 en un periodo de tiempo luego de una comida, ¿sí? Puede tener efectos de corto plazo,
sobre el desempeño y la salud de la vaca. Si acá observan, el animal es muy importante cuando hablamos de acidosis que tengamos en cuenta el tiempo que está por debajo de 5.5, ¿sí? El tiempo, por sobre todo, es muy importante. Si se fijan acá, eh, dentro de los buffers ruminales tenemos dos de los más importantes que se están utilizando hoy en día, que son el bicarbonato de sodio y las algas marinas, que lo que hacen es neutralizar los hidrógenos, o sea, capturar esos hidrógenos que están dando vuelta y levantar el pH. Dentro de lo que es algas marinas, si se fijan, acá está por debajo, el pH por debajo de 5.5, está en 3,5 horas, y lo que es el bicarbonato de sodio está en 7.5 contra un control que está en 14 horas. Siempre tenemos que ver eso, qué cantidad de tiempo está por debajo de 5.5 el pH ruminal. Y en base a eso decidiremos cuándo o no implementar un buffer ruminal, ¿sí? Acá vemos lo que es un rumen saludable contra un rumen que está en acidosis, ¿sí? Ahí ven que hay zonas que no tienen ningún tipo de papilas de absorción, papilas ruminales. Esto es lo que idealmente quisiéramos. Dentro de los buffers ruminales, como les comentaba hace un ratito, eh, son sustancias encargadas de mantener lo que es el pH en condiciones óptimas. De 5.56 sería lo más normal o más ideal, ¿sí? Y no que no sea por debajo de 5.5. Tenemos lo que es el bicarbonato de sodio y el óxido de magnesio, que el bicarbonato de sodio puede ir solo, pero cuando usamos óxido de magnesio, el óxido de magnesio por sí solo no es uno de los buffer de excelencia, siempre tiene que ir en conjunto con el bicarbonato de sodio. Lo que son las algas marinas son ya buffer llamados de última generación, que es lo que más lo más nuevo diríamos que está en el mercado, junto a lo que es el sequicarbonato, también son nuevos buffers ruminales. La virginamicina también actúa como buffer ruminal y como mejorador de la conversión y del consumo en animales. La virginamicina es un antibiótico, bueno, y actúa disminuyendo lo que es el pH ruminal. Viendo específicamente cómo actúa cada uno, dentro de los buffers ruminales dijimos que teníamos el bicarbonato de sodio, es uno de los más conocidos, el sequicarbonato de sodio, que bueno, la característica del sequicarbonato es un carbonato y bicarbonato de sodio en partes iguales, o sea, una mezcla. Lo que hacen es disminuir el pH. Hay que tener cuidado porque el sequicarbonato es bastante corrosivo, ¿sí? Porque los carbonatos por ahí son un poco corrosivos y son bastante irritantes. No así lo que son las partes de algas, como en el mercado está el Calciarumen, Acid Buff y un par de marcas comerciales que hay. Y el óxido de magnesio también actúa como alcalinizante, siempre junto con el bicarbonato. El bicarbonato, bueno, actúa como buffer, compuesto de naturaleza no nutritiva. La vaca requiere de buffer principalmente, bueno, raciones ricas en concentrados, esto ya lo veníamos viendo, y bajas en fibra. Siempre cuando tenemos, es bueno usarlo en vacas de alta producción, usar algún tipo de buffer o de buffer ruminal para mejorar lo que es el metabolismo ruminal. Bueno, en cambio, raciones de baja a alta energía después del parto es lo más normal que siempre se utilizan, porque el animal obviamente está entrando en producción y ya se le acerca el pico de producción y el animal tiene mayores requerimientos. Al disminuir los niveles normales de pH ruminal se originan los siguientes problemas: baja digestión del alimento, baja en producción de leche, reducción de la condición corporal. Hay baja en grasa, hay la llamada grasa invertida, que aumenta la cantidad de proteína y disminuye la cantidad de grasa. Hay muchas veces en tambos que están en vez de estar en 3.7, 3.8 de grasa, por ahí vemos grasa butirosa de 2.9, 3 puntos y una proteína mucho más alta, ¿sí?
Cuando se aplica algún tipo de buffer, normalmente a los 5 días o 4 días ya se recupera la producción láctea de grasa cutirosa. Y siempre lo que vamos a ver cuando hay una mejora en el pH ruminal es que el animal vuelve a consumir y esa vuelta a consumir eh, nos responde con aumento de la producción láctea, obviamente. Siempre hablamos que viene de la mano el aumento del consumo con aumento de la producción, aumento del consumo de alimento con el aumento de la producción láctea. La escala de acidez, lo óptimo sería en 6.5, 6 es aceptable, ¿sí? Ya por debajo de 6 estamos en un rumen con producción de ácido, ¿sí? Dentro de como habíamos contado, de las algas, que básicamente las algas están formadas tiene un cuerpo esquelético de magnesita y lo que es calcita, tienen alto contenido de carbonato de calcio y magnesio de alta disponibilidad, que también suma al pool de minerales que el animal absorbe. Dentro de lo que son las reacciones, la comparación entre bicarbonato y lo que son las algas a menor dosis que el bicarbonato eh, captan mayor cantidad de hidrógenos porque tiene una forma de panal de abeja, o sea, tienen como poros dentro de la superficie, este tipo de cal, son como arenas, como rocas muy pequeñas que lo que tienen, rocas muy pequeñas que tienen como poros, y esos poros lo que hacen es captar más cantidad de hidrógeno, se produce una reacción química básicamente, ¿sí? Como la que tenemos en pantalla. La dosis mínima para bovinos de bicarbonato es de 200 gramos, ¿sí? Hay muchas veces que pueden llegar a escuchar que el uso de 150 gramos de bicarbonato, 120 de bicarbonato, y no, básicamente una vaca lechera hoy de 600 kilos, el uso mínimo de bicarbonato es de 200 gramos como mínimo, ¿sí? O sea que si el uso de algas sería de la mitad, o sea, entre 100 y 90 gramos estaría perfecto. El óxido de magnesio, como buffer, suele, bueno, tener una pureza del 95-98%. Siempre dijimos que lo mejor siempre es utilizarlo con bicarbonato de sodio. Se utiliza normalmente 3 partes de bicarbonato de sodio y una de óxido de magnesio, o sea, 150 gramos como una fórmula antiácida mínimamente para una vaca adulta. Como le decía, yo usaría entre 150 de bicarbonato y 50 gramos de óxido de magnesio. Eso estaría disminuyendo el pH y a la vez estaría aportando algo de magnesio ruminal. En esta imagen vemos lo que es el sequicarbonato, cómo actúa en comparación con lo que es el bicarbonato de sodio. Sé que el bicarbonato de sodio es uno de los elegidos siempre de cabecera dentro de los buffer, pero hoy en día en el mercado hay mucha disponibilidad de otros bicarbonatos, o sea, de otros, perdón, buffer mejores que el bicarbonato de sodio, como lo que es el sequicarbonato, las algas que hay en el mercado. Lo que es virgiamicina, dentro de los antibióticos, es una molécula de alto peso molecular, se aísla de la fermentación de la Streptomyces virginiae, no tiene absorción gastrointestinal, o sea que actúa solamente en el lumen y se despide por materia fecal, o sea, no hay ningún riesgo ni de que queden residuos de antibióticos, ni que cause resistencia antibiótica. No necesitan periodo de retiro. La vida media en materia fecal es de 2.5 días y luego desaparece cualquier tipo de acción. Lo que sí aumenta es la proporción de acético y propiónico. Lo que hace es aumento en la cantidad de litros diarios porque tiene
mejora en lo que es el metabolismo ruminal, por eso hace esto, de aumentar el acético y el propiónico. Y hay, como es un antibiótico, hay una selección de bacterias benéficas del rumen, ¿sí? Bueno, reduce la producción de metano, reduce la degradación de proteínas microbianas en rumen. Es un aditivo alimentario para mejorar la salud del sistema gastrointestinal, tanto leche, carne, aves y cerdos. No es un ionóforo, sino que sí, como les dije anteriormente, es un antibiótico que lo que hace es actuar sobre Streptococcus bovis y Lactobacillus, que son los productores de hidrógeno, como lo habíamos visto anteriormente. En rumiantes evita la caída del pH ruminal y reduce lo que es el SARA, que es la acidosis subclínica. No reduce el consumo de materia seca y mejora lo que es conversión alimenticia y aumenta el peso de carcasa caliente en animales de carne. La virgiamicina es susceptible, acá vemos las bacterias susceptibles, que son lo que es los tipos de lactobacillus streptococcus, eh, también el Fusobacterium necrophorum, pero las que no son susceptibles, al no ser susceptibles, al matar estas bacterias que son competidoras, aumenta la cantidad de megafera y selenomonas, haciendo un rumen con más anaerobio, porque estas bacterias lo que hacen es favorecer el consumo de oxígeno y favorece el desarrollo de esta bacteria que a la vez de disminuir el oxígeno, también son consumidoras de hidrógeno, ¿sí? Por eso es un mejor metabolismo ruminal, que es lo que hace este antibiótico. Acá vemos un estudio con, si se fijan arriba, eh, forraje concentrado del 100% de forraje y 0% de concentrado, a uno que tiene 0% de forraje y 100% de concentrado. Y van a ver que en el alimento control hubo una producción de lactobacillus de 542 unidades formadoras de colonia contra, cuando se utilizó virgiamicina, contra 20 solamente, ¿sí? Y una disminución del Bacterium necrophorum bastante importante. Si se fijan, el uso de virgiamicina en animales con acidosis hubo 0% y en el otro hubo un 67%, ¿sí? Se le suministró una dieta eh, ácida, diríamos, o sea que bastante desafiante, y se ve acá el uso de este antibiótico, que lo que hace es disminuir el pH, aumentar el pH ruminal, perdón. Acá vemos unos estudios de virgiamicina en feedlot. Si se fijan, tenemos un peso inicial de 200 kilos para el control, de 202,3 para virgiamicina, el peso final es de 302 kilos. El rinde tuvieron 57% y 58%, o sea, un punto más de rinde. Y lo más interesante fue la diferencia, ¿sí?, del peso final fue de 7 kilos y la ganancia media son 100 gramos aproximadamente, con un 9% de mejora, ¿sí? Lo más destacable es la conversión de kilos. Si se fijan, 8 kilos de 8 kilos de alimento, 1 kilo de carne. Con virgiamicina fue de 7 kilos. O sea, tenemos 1 kilo menos de alimento suministrado y tuvieron mejor conversión, ¿sí? Estos resultados son en Córdoba también. Si se fijan, eh, acá estamos viendo días en corral de un control contra uno que ya estaba terminado. Disminuyó 7 días. 7 días son 7 días eh, de menor mano de obra, menor gasto de combustible, etcétera. Se termina más rápido. La conversión, si se fijan, 7.16 contra 6.7, mejoró un 6,5%, o sea, mejoró la eficiencia. Eh, Así que bueno, hay mucho material sobre esto. Eh, es un aditivo bastante importante. La dosis de efecto, siempre cuando vean para cualquier aditivo, cuando tenga un R cuadrado cercano a 1 o 1, es excelente, porque mínima partícula
que entra hace acción, ¿sí? Eso es lo más importante. Ahí tenemos las dosis para las mejoras de ganancia eh, en recría de 100 a 130 gramos y en orden de 90 a 120 gramos. Esto no viene, no es tan importante. Dentro también tenemos para mejorar la digestibilidad de la fibra, tenemos enzimas fibrolíticas que ayudan a la digestión de esta fibra de materia seca, o sea, aumenta la digestibilidad de materia seca dentro del rumen. Tenemos lo que es celulasa y silasas, aumentan en vaca lechera entre 0,8 y un litro más de leche por día. Potencial, bueno, mejora la producción de grasa y proteína láctea y mejora la rentabilidad. Dentro de los eh, microorganismos tenemos lo que es el Aspergillus oryzae, que mejora la digestibilidad de la fibra del rumen. eh, es un hongo que mejora la fermentación ruminal, básicamente. No es un antibiótico, sino que es un hongo, un microorganismo que aumenta la digestibilidad de la fibra. Siempre, como digo, busquen, como hay acá, como tiene la virgemicina, como tienen la mayoría, muchos aditivos, busquen estudios que se hayan hecho y ahí pueden ir viendo eh, qué tan buenos son o no, ¿sí? Aquí se ve que hay un aumento en la producción de 0,9 a 1,5 litros de leche. Los taninos son compuestos vegetales polifenólicos, bueno, eh, son dos grupos condensados hidrosolubles. Los polifenoles son sustancias con uno o más anillos aromáticos. Lo que hacen los taninos es, los taninos condensados tienen la capacidad de unirse a esas proteínas, protegen estas proteínas a las que se unen del ataque del ruminal y son utilizadas directamente para lo que es producción de leche y carne. A nivel intestinal se absorben, al no ser absorbido degradado en rumen, ¿sí? Se absorben a nivel intestinal. Lo que hacen también los taninos inhiben el crecimiento de bacterias, deteriorándolas por un enlace que se crea entre el tanino y la proteína en la célula y afecta el transporte de enzimas a la pared celular. Menor digestión ruminal de proteínas a nivel ruminal, menor concentración de amonio ruminal, hay inhibición de algunas bacterias ruminales y hay mayor solubilidad de las proteínas y menor degradación ruminal. Dentro de los aditivos en lechería vamos a ver lo que es la colina protegida, grasas pasantes, biotina, tenemos metionina, lisina, propilenglicol, beta-carotenos y sales aniónicas. Beta-caroteno, provitamina A, también llamada, mejora la reproducción, disminuye lo que es mastitis, preparto, lactancia temprana, es bueno para, o sea, cuando se suministra, aumenta la cantidad de calostro, hace un mejor calostro y aumenta la actividad de macrófagos, linfocitos, pero bueno, obviamente es algo medianamente nuevo que está bastante en estudio. Acá hay un par de estudios que encontré. Si se fijan en este cuadro, beta-caroteno para tratamientos de mastitis, o sea, disminuyó un 13% los casos de mastitis, suministraron 300 miligramos diarios de beta-caroteno. Y si vemos el índice de mortandad en una guachera fue del 0% cuando se suministró vitamina beta-caroteno, ¿sí? La colina protegida o cloruro de colina es muy útil en el sentido, o sea, se utiliza mucho para lo que es el balance energético negativo, para la vaca en transición, para prevención en procesos de cetosis. Eh, Sabemos muy bien que acercándose a la fecha de parto, eh, la vaca lechera entra en un proceso de movilización de grasa porque entra en balance energético negativo, bueno, porque hay un menor consumo de materia seca y mayor necesidad de requerimiento para producción de leche y entra en un balance energético negativo. Lo que haría la colina es evitar, evitar el acúmulo de lípidos en el torrente sanguíneo actuando como transportador de la colina, ¿sí? El rol de la colina, bueno, en el metabolismo, la colina es importante de precursor, ¿sí?
juega un importante papel dentro como es la acetilcolina como neurotransmisor. Actúa como componente de la membrana de fosfolípidos, síntesis de carnitina, creatinina, adrenalina, ergosterol. En el ciclo normal, la vaca lechera, luego del parto, empieza a lipomovilizar, porque obviamente, como sabemos, entra en un balance energético negativo porque se está recuperando el consumo de materia seca que venía de un preparto disminuido ese consumo de materia seca de 1,5% del peso vivo, o sea, se tiene que volver a la parte, o sea, a hacer un consumo normal de ya una vaca lactando. Por eso los requerimientos son altos requerimientos y tenemos un consumo deprimido en esta primera fase, por eso siempre estamos hablando de una vaca en transición. La vaca lo que hace es hacer una lipomovilización de esos triglicéridos que tiene almacenados en tejidos. Van a pasar esos triglicéridos a sangre en forma obviamente de lo que es el NEFA, o sea, los ácidos grasos no esterificados. Eh, Estos NEFA van a llegar a hígado y van a producir lo que es triglicérido, ¿sí? Los triglicéridos eh, a nivel hepático. Estos triglicéridos van a formar lo que es las lipoproteínas de, de transporte que van a llevar esos triglicéridos, esa grasa o ácidos grasos no esterificados hacia la glándula mamaria y a formar el pool de leche, de grasa en leche. Cuando para la transformación de eh, esta lipoproteína siempre es necesaria lo que es la colina, ¿sí? Es esencial para la formación de esta lipoproteína. Forma parte la acetilcolina de estas proteínas. Por eso cuando nosotros suministramos por fuera estaríamos ayudando a este metabolismo de los triglicéridos. En caso de que el hígado no cuente o se sature este sistema, empiezan a aparecer lo que es los NEFA, ¿sí? Se produce una oxidación, ¿sí? Y hay cuerpos cetónicos, ¿sí? En sangre. Y ahí se produce lo que es la cetosis, ¿sí? Otro aditivo importante dentro de lo que es la vaca posparto, el posparto inmediato, es el propilenglicol, que muchas veces en algunos sistemas productivos, en algunos tambos, se toma como de rutina, por sobre todo para vacas de segundo parto, que son las vacas más complicadas. De rutina se hace dar lo que se llama drench o el propilenglicol, suministrar este aditivo o en comida también es muy bueno porque estamos suministrando el propilenglicol en rumiante, se transforma rápidamente en glucosa y estaría previniendo o paliando algo de lo que es el balance energético negativo en ese momento que el animal necesita de energía de cualquier lugar, ¿sí? Por ende, estaríamos paliando medianamente la necesidad energética que tiene el animal. Dentro del rumen, lo que es el propilenglicol en forma oral se transforma en propionato. Este, este propionato pasa a lo que es piruvato y parte del propilenglicol pasa directamente a glucosa y van a formar algo de lactato, ¿sí? Básicamente está suministrando glucosa a nivel hepático. Muchas veces estos eh, propilenglicol están junto con propionato de calcio, están haciendo doble aporte de energía y calcio para una vaca que está en una situación de posparto. La biotina es otro aditivo que se está empezando a implementar en algunos tambos de alta producción. Se utiliza para fortalecimiento de lo que es casco y pezuña, para una mejor salud podal, para vacas lecheras. Se utiliza también en dietas con altas cargas de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque al haber situaciones de acidosis, que por eso vimos aditivos anteriormente, para el control de acidosis,
para esa acidosis aguda o esa acidosis subclínica o el SARA, lo que es, em, para mejorar ese funcionamiento ruminal. En caso de que haya acidosis, se suministra biotina porque si hay acidosis, no se produce biotina, ¿sí? ¿Para qué nos serviría en este caso biotina? Para evitar problemas podales, para mejorar mucho lo que es el metabolismo de la glucosa y mejora lo que es producción de leche. Metionina y lisina son limitantes en producción de leche. Lo que tiene metionina y lisina, bueno, la harina de pescado y sus productos cereales, incluido el maíz, tienen altas concentraciones de metionina. Torta de soja, o sea, la soja, la harina de sangre, que la harina de sangre no se está utilizando en Argentina por el tema de la vaca loca, son inferiores de lisina, siempre son aminoácidos limitantes en producción. Por eso siempre suministrarlos sería muy favorable a esto. Dentro de lo que es metionina y lisina sintética, mejora la proteína láctea, disminuye lo que es el riesgo de hígado graso y actúa como transportador de lípidos a nivel sanguíneo y hepático, ¿sí? Estaría ayudando a lo que es la parte de colina también, como vimos lo que es la parte de colina protegida. Mejora la producción láctea y la lisina, bueno, es similar en producción láctea y proteína de leche. Tenemos grasas en nutrición de vacas lecheras, se utiliza lo que son grasas o lípidos. Es una serie de compuestos, bueno, que tienen en común que son solubles en determinados solventes orgánicos e insolubles en agua. Como sabemos muy bien, tenemos ese balance energético negativo en lo que es el pico de producción láctea entre el primer mes de vida. Tenemos ese balance energético negativo que al suministrar grasas en pequeñas cantidades en preparto empezaremos eh, eh, a suministrar energía en estos animales. Las grasas son las altas concentraciones energéticas en poco volumen. El objetivo del agregado de lípidos es agregar alta cantidad de energía, ¿sí? Como dije anteriormente. Equivale, o sea, eh, el lípido equivale a tiene 3 veces más energía neta que cualquier tipo de carbohidrato o cualquier proteína. Es una forma de energía concentrada, diríamos. ¿Para qué sirven las grasas pasantes? Grasas pasantes siempre hablamos cuando son grasas protegidas, ¿sí? Grasas que no actúan a nivel ruminal, sino que se van a desdoblar en abomaso y van a ser absorbidas en el intestino. Aumentan la concentración energética de la ración, ¿sí? Para compensar con mayor energía la reducción del consumo, ¿sí? En determinados periodos fisiológicos, como dijimos en lactancia temprana o los primeros días de lactancia y en pico de lactancia. Proveen el precursor para determinados procesos metabólicos, ¿sí? Para mejorar los índices productivos, porque ayudan mucho a lo que es la parte de reproducción, por sobre todo. Se han visto muchos estudios que disminuye los días abiertos en la parte de repro. Eh, Reduce el incremento calórico porque no utiliza tanta fibra, o sea, no utilizamos tanta fibra en la dieta, sino que bajamos un poco de fibra y en poca cantidad disminuye el incremento de calor metabólico, o sea, reduce el incremento calórico de la digestión de los alimentos, ¿sí? Porque no necesitan tanta digestión, sino que se absorbe directamente o sea, se disocia en abomaso y se absorbe en el intestino. Aporta energía de bajo incremento calórico en periodos de altas temperaturas. Cuando el animal no quiere comer mucho pasto, es una buena dieta utilizar grasas pasantes en verano, por ejemplo. Una proteína bypass básicamente se somete a un proceso que la hace inerte al rumen, ¿sí? Es un aceite de palma que se le hace un tratamiento con calcio y esto hace que se proteja y no sea digerida en rumen. La característica principal que tiene que tener una grasa bypass que debe ser palatable, debe ser efectivamente bypass, tiene que tener digestibilidad intestinal por sobre todo y tener
un buen perfil de ácidos grasos. Dentro de lo más común son los jabones cálcicos, son los más utilizados, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Que tienen insolubilidad en rumen. Como dije, el aceite de palma, los jabones cálcicos, la protección que se hace es hacer un jabón de calcio y dentro está formada lo que es los ácidos grasos de aceite de palma. Eh, el proceso de fabricación son saponificación de ácidos grasos con un ion calcio. Eh, Tiene que tener la particularidad de ser un producto estable, resistente al enranciamiento, porque recordemos que son grasas que se enrancian muy fácil, debe ser de fácil manejo y almacenamiento. Si observan acá, lo que es en el retículo rumen, hago la aclaración a un pH de 6 o 7, que sería el ideal, lo cual no se ve en la práctica, que muchas veces hay un pH menor a 6, o sea, un pH ácido. Tenemos que tener en cuenta eso. La absorción de jabones cálcicos recién van a tener una disociación en agomazo a un pH de 2 a 3, ¿sí? Y van a tener la absorción a nivel intestinal. Siempre tenemos que tener en cuenta que sean de aceite de palma. La particularidad del aceite de palma con el aceite de soja, que el aceite de soja, más allá de que tenga recubrimiento cálcico o no, lo que tiene es que el aceite de soja tiene una disociación a un pH de 6, como se observa en esta figura, ¿sí? Cualquier rumen normal es el pH que existe, es el de 6. Si se fijan, el aceite de palma está con color celeste. El bordó es el aceite de soja. Si se fijan, a un pH de 5 o 5.5, que era lo que habíamos visto como los pH que estaban normalmente hoy en día en cualquier tipo de establecimiento, fíjense que si es un aceite de soja, o sea, una grasa protegida de origen de aceite de soja, se estaría disociando en rumen y esto nos estaría trayendo una complicación. Muchas veces en el mercado van a encontrar que hay un aceite de soja, o sea, hay grasas bypass de aceite de soja y hay aceite de palma. Las que sirven fundamentalmente son las de aceite de palma, justamente por los que le estoy explicando. Porque el aceite de palma se disocia a un pH mayor, o sea, a un pH menor, mejor dicho, se disocia recién a un pH de 5.5, como observan en la imagen, ¿sí? Se empieza a disociar de 5, pero si se fijan en el aceite de soja ya al 5.5 se disocia. Siempre las grasas tienen un 50% de saturados y un 50% de ácidos grasos no saturados, ¿sí? La energía neta de lactancia, fíjense, por kilo eh, de alimento, de grasa, tiene 5.5 megacalorías por kilo, ¿sí? Dentro del uso más normal y que más se aconseja de las grasas pasantes son los primeros 100 días de lactancia, primeros 90 días de lactancia, porque hay un descenso de la producción de leche. Posteriormente, o sea, luego de los 60 días empieza a disminuir la cantidad de leche. Y nosotros necesitamos ese extra de energía en los primeros 100 días de lactancia, que es en el momento que mayor utilidad y mayor requerimientos tiene el animal, ¿sí? Nos sirve entonces para aumentar la densidad energética, aumentar el consumo de materia seca, incrementar la cantidad de concentrado en la dieta y aumenta la densidad energética del concentrado de la ración total. ¿Cuándo usarla? En vacas frescas 0,90 días. Se puede usar una pequeña dosis entre 5 y 10 días. Se puede utilizar todo el año sin problemas. La época que mayor se recomienda, que mejor utilidad se le va a ver, es en verano.
La respuesta a la suplementación requiere un periodo de adaptación, obviamente. Siempre tenemos que tener en cuenta la dosis de esto sería entre 250 y 350 gramos. Tenemos que recordar que no podemos pasar más del 5% de la materia seca del consumo total de alimento. No tenemos que pasarnos más del 5% de grasas, porque produciríamos eh, una intoxicación a nivel ruminal. Cuando hay exceso de grasa en rumen, eh, creo que ya lo van a ver o lo han visto, cuando hay exceso de grasa en rumen se produce un recubrimiento de las fibras en grasa y las bacterias del rumen o sea, no pueden llegar a degradar esa fibra y por ahí hay procesos diarreicos, procesos de llenado y mala digestión de la fibra. Bueno, hay que ver eh, los altos requerimientos energéticos, bueno, evitando incurrir en exceso de almidón, para eso nos serviría la grasa bypass, aumentar la producción de leche al inicio de la lactancia, disminuye la incidencia de enfermedades metabólicas relacionadas a la cetosis, por ejemplo, y los efectos positivos en la parte reproductiva se ha visto una mejora en la parte en la mejora de preñez, ¿sí? Y sirve mucho para momentos de estrés calórico porque tenemos alta concentración energética en pocos gramos. Hoy, si se fijan, el costo aproximado es de 21 o 22 pesos por vaca por día, casi sería un litro de leche. Una de las de los en los últimos tiempos que se está usando muchísimo es el tema de lo que es levaduras, ¿sí? Que van a mejorar lo que es la eficiencia ruminal y eficiencia que existen en el mercado. Pueden ser de tres tipos. Están las levaduras vivas, o sea, son microorganismos vivos, los microorganismos vivos encapsulados. La diferencia entre las levaduras vivas y las levaduras encapsuladas radica en que la cápsula esta evita que se destruyan las levaduras sin ejercer una acción. Cuando se necesita hacer algún tipo de peleteado, algún proceso térmico en el alimento o, bueno, se utiliza básicamente la encapsulada. Y el cultivo de levaduras se hace una fermentación de las levaduras con un sustrato, como ser un almidón, por ejemplo. Se fermenta la levadura, que es el Saccharomyces cerevisiae, con el sustrato de almidón, se hace una fermentación y se saca un extracto o el cultivo de esa levadura. Y eso es lo que favorece eh, dentro del rumen, con suministrado del animal, que se desarrollen cierto tipo de bacterias que son las que vimos al principio, las bacterias benéficas del rumen. Siempre tenemos que ver un rumen sano, sería una óptima población microbiana en el rumen, que maximiza el crecimiento de los microorganismos benéficos del rumen, como dijimos, que eran la selenomonas y la megafera, y en torno al un entorno ruminal adecuado, un pH de rumen adecuado, ¿sí? Con una utilización de oxígeno permanente, porque o sea, tenemos que saber y tener bien en claro que el rumen, cuanto más anaerobio es, mejor fermentación ruminal, ¿sí? Cuanto mejor fermentación ruminal tengamos, como sabemos, vamos a tener mayor cantidad de energía, mayor cantidad de ácidos grasos volátiles, ¿sí? Y un incremento en el suministro de... Sabemos que durante el normal de la producción tenemos un rumen que está muy puesto a prueba, ¿sí? Hay variaciones en los ingredientes de la ración, la calidad del forraje hay veces que es muy variante, la fermentación del almidón es muy variable porque hay distintos tipos de almidones, mezclado de inadecuado TMR, como vimos al principio, un mal espacio de comedero, el animal no comió, el otro sí, hay estrés calórico, todo eso hace que el animal no produzca del todo bien. ¿A dónde vienen la parte de aditivos a ayudarnos en producción? A paliar todos estos pequeños defectos que tenemos en manejo que nos ayudarían como un seguro
que nos favorece en el momento en que tenemos ciertos problemas, hasta solucionarlos. Si nosotros siempre algún pequeño efecto o algún pequeño ajuste tenemos que hacer en el manejo, porque cualquier mixer se puede romper, cualquier mixer puede llegar tarde, cualquier mixer puede estar mezclando mal, eh, distintas causas pueden pasar. ¿Cómo trabaja el cultivo de levaduras? Estimula el crecimiento de microorganismos críticos del rumen, ¿sí? Optimiza las bacterias que ya le nombramos anteriormente, estabiliza el ambiente ruminal, reduce la acumulación de ácido láctico, incrementa la proporción de propionato, ácido propiónico y ácido láctico, mantiene lo que es el pH ruminal y incrementa microorganismos utilizadores de oxígeno en el rumen. Mejora la digestibilidad del rumen y el tracto intestinal. Incrementa lo que es la disponibilidad de energía y proteína, aumentando los ácidos grasos como el propionato, y mejora lo que es el suministro de proteína microbiana. Dentro de los cultivos fermentados de levadura vamos a ver un poco la fabricación. Es como les decía, se introduce en una cueva de fermentación una levadura que es la Saccharomyces cerevisiae, con un sustrato que es almidón. Se produce una fermentación anaeróbica y ahí nos da un producto, se seca y nos da un producto ya terminado y listo para usar en el rumen. Se dice que ese proceso hace lo que haría la levadura viva en el rumen, ¿sí? Es como que ya el producto terminado está a disposición del animal en el cultivo de fermentado de levadura. No así la levadura viva, sino que la levadura viva tendría que entrar al rumen, hacer todo este proceso de fermentación. Son dos escuelas que hay a nivel mundial de levaduras vivas y levaduras muertas. O sea, hay que ver los trabajos y todos tienen justificativos distintos. Yo aquí les muestro lo que es el cultivo fermentado de levaduras, que es uno de los que más me convenció, pero no así lo que es las levaduras vivas. Es muy importante y tienen mucho trabajo científico encima. Las levaduras, los cultivos de levadura son muy importantes también porque tienen parte de ese cultivo de levadura que yo le estoy suministrando al animal, eh, es parte muy importante de la pared de levadura, que tienen beta-glucanos y oligomananos que me ayudan a secuestrar micotoxinas, por ejemplo. Otros componentes que tienen los cultivos de levadura son polifenoles, oligosacáridos, todos estos sustratos me van a ayudar a mejorar las bacterias benéficas, como son las bacterias que dijimos y hablábamos de las megaferas y las selenomonas. Si se fijan acá, lo que hace este cultivo de levaduras es aumentar, ¿sí?, las unidades deformadoras de colonias benéficas en el rumen. Acá vemos otro estudio que aumenta la cantidad de bacterias degradadoras de fibra, ¿sí? Aumenta la cantidad de bacterias utilizadoras de lactato. Si se fijan, si ven ahí la cantidad de almidón, o sea, degrada mayor cantidad y controla más rápido lo que es el pH. En esta imagen observan la diferencia entre un lavado de bosta o de materia fecal, como quieran llamarle, eh, una con cultivo de levaduras. Fíjense la cantidad de fibra que hay, que es mucho menor a este, que está sin cultivo de levaduras. O sea que aumenta la degradación, ¿sí?, de fibra a nivel ruminal. El cultivo fermentado de levadura, bueno, incrementa el suministro de energía y de proteína, aumentando la producción ruminal de ácidos grasos volátiles e incrementa la síntesis de proteína. Mejora la eficiencia de producción, básicamente. El efecto de la acidosis sobre la salud y desempeño del rumen, bueno, cuando hay problemas de acidosis, aumenta la productora de lactato, disminuye el pH ruminal, aumenta los lipopolisacáridos ruminales, disminuye la eficiencia alimenticia, disminuye el contenido de grasa en leche, disminuye la producción láctea. Cuando tenemos cultivo fermentado de levadura,
aumenta los utilizadores de lactato, aumenta el pH del rumen, o sea, mejora el rumen, disminuyen los lipopolisacáridos, hay mejor eficiencia alimenticia y aumenta el contenido de grasa en leche y producción de leche por sobre todo. Esta es una de las cosas más importantes, que aumenta la producción de leche, aumenta el pH, ¿sí? Y mejora la eficiencia alimenticia por sobre todo. Este es el estrés calórico, si se fijan, el incremento de la producción láctea, básicamente al degradar fibra, al aumentar la cantidad de bacterias que degradan fibra, esa fibra se degrada más rápido, se aprovecha mayor la cantidad de ácidos grasos volátiles, hay una mejor contenido de nutrientes a nivel ruminal que se absorben y a la vez aumenta el consumo de tela seca, a la vez aumenta la producción de leche. ¿Sí? Incrementa el consumo de tela seca en lactancia temprana, está probado, hay más de 100 y pico de estudios que lo corroboran. Si se fijan acá, el promedio está en casi 1 litro más de leche en lactancia temprana, como dice aquí arriba. ¿Cómo trabaja? Bueno, estimula el cultivo fermentado de levadura, estimula el crecimiento de microorganismos en el rumen y optimiza su equilibrio, estabiliza el ambiente del rumen, ¿sí? Reduce la acumulación de lactato porque favorece las bacterias consumidoras de lactato, aumenta la proporción de propiónico y de ácido propiónico y lactato, o sea, mayor propiónico, mayor producción de leche. Mantiene el pH del rumen, incrementa el número de microorganismos utilizadores de oxígeno, haciéndolo más eh, anaerobio al rumen. Hay mejor digestión del rumen y del tracto intestinal y aumenta la disponibilidad de energía y de proteínas, aumentando la producción ruminal de ácidos grasos como el propiónico. Dentro de lo que es micotoxinas, las micotoxinas vamos a ver que son un metabolito secundario, ¿sí? eh, de los hongos. No siempre que haya hongo hay producción de micotoxinas, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Puede haber algún tipo de hongo en algún tipo de alimento, pero no siempre hay micotoxinas. Que quede claro eso, porque muchas veces hay un típico hongo de, por ejemplo, del fardo, del rollo, que se hace porque están en intemperie, porque se dan las condiciones, pero no hay micotoxinas. Pero sí puede haber. Normalmente no, pero puede haber, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta y hacer algún tipo de análisis para detectar qué tipo de micotoxina puede llegar a estar afectando la producción. Por eso decimos que es un metabolito secundario que al ser ingerido, inhalado o absorbido, ¿sí? Absorbido a través de la piel obviamente, produce una disminución de la capacidad funcional del organismo y aún así la muerte de seres humanos, animales, incluyendo hasta las aves. Las micotoxinas, bueno, son metabolitos tóxicos que generalmente se producen por los hongos de las especies de Aspergillus, Fusarium o Penicillium. Dentro de lo que es el Aspergillus flavus y el Parasiticus van a producir lo que es aflatoxinas, B1, B2, G1, G2, que tienen efectos carcinogénicos, tumores, necrosis de hígado, reducción del crecimiento y baja respuesta inmunitaria. El gran problema de las aflatoxinas que pasan en leche, ¿sí? O sea, si el animal lo ingiere, esas aflatoxinas pasan en leche y pasaría al consumo humano. Por eso hay que tener cuidado cuando se presentan estos tipos de micotoxinas. Otro tipo de micotoxinas son las fumonicinas, que lo que hacen es una leucoencefalomalacia, por ejemplo en equinos, edema pulmonar en cerdos, afecta lo que es el sistema nervioso, hígado, riñones, etcétera. Después tenemos lo que es el DOM, que también es un Fusobacterium, Seralenona, etcétera. Básicamente, las aflatoxinas, bueno, que pueden haber las aflatoxinas pueden estar en maíz, semillas de algodón, las fumonicinas en maíz y otros cereales, la ocratoxina en leguminosas, pero bueno, básicamente son los más importantes en bovinos, aflatoxinas, fumonicinas, ocratoxinas, lo que es el DON también. ¿Cómo qué aditivos tenemos? Tenemos lo que son los secuestrantes de micotoxinas, como tenemos dos grupos, tenemos inorgánicos, ¿sí? O
polímeros a base de sílice, o los orgánicos. Dentro de los inorgánicos, los más usados son las zeolitas, bentonitas o arcillas, y aluminio silicatos como carbón activado y aluminio silicato, carbón activado y tierra de diatomea, ¿sí? La tierra de diatomea es muy utilizada en lo que es en terneros, se utiliza mucho. Y el aluminio silicato es muy utilizado en bovinos de leche, porque es uno de los principales secuestradores de aflatoxinas. Así también sirve para secuestrar algunas que otras micotoxinas, además de aflatoxinas. Y dentro de los orgánicos, como le habían comentado en las levaduras, tenemos extracto de pared de levadura, ¿sí? Que se usa mucho. También está la cascarilla salvada, avena, pero básicamente los dos principales secuestrantes de micotoxinas son que es las arcillas y el aluminio silicato, que lo que hace es capturar la micotoxina y excretar. El carbón activado son varios compuestos orgánicos que permiten, bueno, son, se secuestran, se pegan a la pared del carbón activado y son excretados por heces. Y la tierra tomea también hacen similar papel. La pared celular de cómo es de levaduras, básicamente los beta-glucanos y oligomananos que están dentro de la pared de levaduras captan captan la mayoría de las micotoxinas, por eso uno de los mejores secuestrantes de micotoxinas que hay hoy en día en producción animal. Hoy lo mejor para hacer un buen secuestrante de micotoxinas sería un aluminio silicato junto con algún cultivo de levadura que tenga pared de levadura, ¿sí? Desde ahí estarían teniendo un aluminio silicato, un excelente secuestrante de micotoxinas. El ácido butírico lo ponemos como un básicamente muchos alimentos preiniciadores o iniciadores para terneros ayuda a eh, ayuda a nivel intestinal eh, cuando se absorbe ayuda al desarrollo y elongación de las papilas ruminales. Es como que estaría ayudando al desarrollo más rápido de ese rumen monogástrico que tiene el ternero, que nosotros queremos que vaya hacia el rumiante lo más rápido posible, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las funciones del ácido butírico en terneros. No se está consiguiendo mucho, había un par de productos en mercado, pero bueno, ahora no está muy fácil de hacer. Aparentemente el parte de levaduras se estarían formando a nivel intestinal una fermentación y se produciría ácido butírico en terneros, pero bueno, no está comprobado del todo. Pero hay un producto que viene que directamente es ácido butírico en terneros. Como dije, lo que es el ácido butírico o butirato de sodio estimula la proliferación celular y células al borde de las vellosidades tanto intestinales como ruminales. Estimula la secreción de jugos pancreáticos y actividad enzimática y inhibe la apoptosis celular en el estómago e intestino y en animales jóvenes y adultos. La urea se utiliza bastante como se utiliza para aumentar la cantidad de nitrógeno no proteico en el rumiante, ¿sí? Hay dos tipos de urea, está la urea de uso agrícola y la urea recubierta o protegida. Dentro de lo que es el nitrógeno proteico o la urea, entra al proceso de fermentación ruminal, se transforma en amoníaco, ese amoníaco va a ser utilizado por las bacterias ruminales. Estas bacterias ruminales van a formar esa proteína microbiana y esta proteína microbiana va a formar aminoácidos que utilizará obviamente también el animal, ¿sí? Básicamente la urea es muy usada en rumiante como nitrógeno no proteico. Los niveles de urea a suministrar se puede reemplazar un tercio del total de la proteína, integran el 3% de la materia seca del concentrado, un 1% del total de la materia seca de la ración o 0.03 del peso vivo
siempre con grano de cereal molido. Bueno chicos, cualquier consulta ahí debajo tiene mi mail, si no, bueno, en horario de consulta de la cátedra. Gracias.